¿Qué tal, amigos y amigas? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro capítulo de este podcast El Lector como Artesano. Hoy un día muy lindo, muy especial, otro gusto que me estoy dando en este 2021 tan lleno de alegrías para mí. Es un autor que he leído hace no mucho y que tampoco hace mucho que lo descubrí. Es lindo también como lo descubrí porque son esas tramas que a mí me gusta tener siempre presentes. Lo escuché una reseña de su libro en la radio, ya no recuerdo qué radio era, pero lo recomendaron y así con la recomendación en la cabeza lo compré, lo empecé a leer, lo disfruté muchísimo y bueno, por suerte él también es muy accesible y muy directo en su trato, así que aceptó tener una charla. Me refiero a Juan Manuel Robles, que es escritor, nacido en Lima. Su primer libro, o al menos el que yo tengo registro, es Lima Freak, Vidas insólitas en una ciudad perturbada. Me corregirá después cualquier cosita, del 2007. Y su novela Nuevos juguetes de la Guerra Fría, en 2015, recibió críticas y elogios por todos lados. Me la debo, así que lo leeré en breve. Pero nada, es una promesa y ya una realidad de los nuevos escritores de Latinoamérica. La obra que yo leí fue No somos cazafantasmas, del 2018, que también ha sido muy bien recibida en la crítica y en las distintas esferas, incluso un premio nacional en el año 2019 en Perú. Colabora con medios literarios como Gato Pardo, Letras Libres, Etiqueta Negra y demás espacios. Así que le doy la bienvenida a Juan Manuel y nada, muy contento de tenerte con nosotros para este podcast. ¿Cómo estás, Juan Manuel? Hola, Maximiliano, muchas gracias por la invitación. Sí, es correcto todo lo que has dicho. De hecho, he escrito 3 libros, he publicado en algunos otros varias, digamos, colaboraciones, textos, ¿no? Sí, el último que hice fue antes de la pandemia, fue justamente No somos cazafantasmas, que tuvo la suerte de ser incluido en una colección que se llama Bordes, gracias a la cual tú pudiste tener acceso a él, ¿no? Es muy importante para los escritores latinoamericanos, incluso de las editoriales llamadas grandes, poder tener estas oportunidades que a veces son totalmente azarosas, ¿no? Que gracias a ello se puede hacer lo que estamos haciendo, ¿no? Que un escritor de Perú se ha leído en Argentina, un escritor de Chile se ha leído en Colombia, ¿no? No es algo tan sencillo como parece, a pesar de que está cambiando un poco todavía tenemos esta cosa de que primero salen los grandes núcleos culturales, como España, incluso como Buenos Aires en algún momento, ¿no? Y recién ahí se irradia todo, ¿no? Entonces esta conversación país a país es lo más lógico y creo que tiene que ver con los tiempos también y algunas editoriales con estas iniciativas se han dado cuenta, ¿no? Los tiempos son tiempos de pues hablarnos directamente, ¿no? Lo ves con los chicos en el Twitter, en las redes sociales, ¿no? Lo ves como que hay una conversación muy horizontal, México, Argentina, Chile, Perú, y eso es muy rico y bueno, por eso tienes el libro y por eso yo fui a Argentina a presentarlo en el Festival Filba, el último que hubo antes de la pandemia, el 2019, ¿no? Claro. Y ahí pues digamos, aproveché esta edición para moverlo en los ámbitos culturales y editoriales, ¿no? Y también estuvo en algunas radios, probablemente en alguna de esas escuchaste. Seguramente, sí, seguramente. No tengo el recuerdo, así estoy un poco hablando, ¿no? Justo de tus temas, los recuerdos y lo que uno a veces se difumina no tengo el dato de qué radio era, pero bueno, es esa colección que vos decís. Y nada, te llevo a algunas preguntas que, bueno, leyéndote me fueron surgiendo y que nada, te las comparto. En general, te lo han elogiado muchos y ha sido es un aspecto muy interesante del libro, que es entrás por la ciencia ficción, o podemos llamarlo, ahí está la cuestión, si es ciencia ficción o no, pero al menos tentativamente conservemos con esa idea, desde un costado como que no es capaz el más clásico, que es el relato del mundo y hay que contar ese mundo, ¿no? De ese mundo futurista hay que contarlo, sino que entrás desde historias particulares y salís a mostrar cambios más sutiles, ¿no? Como
que quizás a mí me conectó seguramente la habrás visto en la serie creo que es de la BBC, Black Mirror, que un poco juega con una distopía, pero como más sutil. Entonces, la pregunta era más sobre el género de ciencia ficción, que yo te imagino, lector quizás, si sos muy lector o no, pero en algún punto la ciencia ficción pareciera que hoy está entrando por un terreno donde los autos voladores ya pasan a otro plano y es una tecnología casi que no hay que explicarla, ¿no? ¿Cómo ves o cómo trabajaste? O si fue un trabajo, ¿no? El trabajar con la parte de la tecnología. Bueno, digamos, uno no creo haber sido la única persona a la que llega a la ciencia ficción sin darse cuenta, ¿no? Hay también una cuestión de respeto, porque digamos, yo entiendo de gente que ha hecho esto decididamente durante mucho tiempo y además conoce los referentes, todo subgénero, y cuando digo subgénero me refiero simplemente a, digamos, una ramificación de los géneros, ¿no? Todo subgénero tiene sus reglas, sus leitmotivs, sus motivaciones, sus impulsos y su tradición sobre todo, ¿no? Entonces andar en un territorio sin eso, digamos, no me parece algo correcto. Entonces hay un cuidado, ¿no? Hay un cuidado, ¿no? Sin embargo, tampoco quiero, pues, esta posición que podría ser digamos, medio extraña de mi parte decir, no, yo no hago ciencia ficción, yo solo hago cosas mías, ¿no? Yo creo que en algún momento, definitivamente, cuando veo el libro en retrospectiva, cuando veo, por ejemplo, el último cuento, que es Constelación Nostalgia, es un cuento de ciencia ficción, y no solo de ciencia ficción, sino de ciencia ficción dura, ¿no? Claro. Y estoy contento de que haya hecho, porque creo que también se llega a los géneros, pues, de formas inesperadas, ¿no? En todo caso, todo surge para mí con algo que has mencionado, que es la obsesión por la memoria, ¿no? La obsesión por los recuerdos, por esta capacidad humana inherente de visualizar aquello que viviste, ¿no? Para, digamos, almacenarlo, encapsularlo y sobre todo distorsionarlo, ¿no? Claro. Digamos, yo comencé a escribir mi primera novela hablando de una infancia que supuestamente era la mía, ¿no? Parecida a la mía, y en ese trance me di cuenta de que varias de las cosas que estaba escribiendo no eran verdad, eran falsas, eran recuerdos falsos. Y esto, digamos, a mí hay un tema fascinante para mí, que es que cualquier persona que contrasta lo que cree que fue su infancia con una documentación mínima, digamos algo así como archivos de los diarios, sí. O incluso una conversación con alguien mayor que tiene más noción del asunto, pues se da cuenta de que varios de las cosas que cree haber vivido no son así o no son exactas, ¿no? Y es lo típico cuando nos pasa, pues, de los digamos, con los hermanos, ¿no? La conversación de hermanos es la típica guerra de la memoria, ¿no? Las conversaciones, las peleas judiciales por herencia son una guerra de la memoria, ¿no? Mi padre siempre dijo que, ¿no? Claro. ¿No? Tú para mamá eras un pobre diablo y lo único que te dejó fue ese departamento, ¿no? Claro. Es eso, y lo peor es que, bueno, uno aprende que es digamos que esto es normal, quiero decir, la memoria humana no está hecha para la exactitud, sino para darnos una idea de quiénes somos, ¿no? O sea, la memoria autobiográfica en nuestra evolución tiene que ver con un recurso de identidad más que con un recurso de precisión, ¿no? Claro. Por eso distorsionamos, por eso, ¿no? Entonces, digamos, un poco la primera novela exploró eso, y yo me quedé con eso. O sea, yo no podía hacer una novela sobre la infancia sin hablar, sin que la distorsión de los recuerdos fuera un tema, ¿no? Entonces así surgió esa novela. Y esos temas me quedaron dando vueltas, ¿no? Me quedaron dando vueltas porque, digamos, como que me volví muy nerd del asunto. Vi el tema a un nivel científico también,
la psicología ha estudiado extensamente la distorsión de los recuerdos. Y en las últimas décadas la neurociencia ha digamos, descubierto algunos de los mecanismos que están detrás de esto, ¿no? Y eso para mí es fascinante. Además, también en términos culturales, que por ejemplo yo estudiaba en más o menos el 2011, 2010-2011 en Estados Unidos, en Nueva York, y me he dado cuenta de que, digamos, un asunto como en boga en la ciencia era el borrado de recuerdos. Y la razón era que gracias al avance de la medicina, digamos, es mucho menos, digamos, hay mucha menos probabilidad de que un soldado muera, o sea, hay más posibilidades de que un soldado, un militar, alguien que está en la guerra, sobreviva, ¿no? Entonces eso aquí generaba un problema de PTSD, de estrés postraumático, el trauma, ¿no? Entonces el trauma, digamos, traías de vuelta a un individuo traumado, ¿no? Entonces, claro, o sea, digamos, desde el punto de vista humanista, pues tú dices, bueno, nada, si tú quieres pues, abordar este problema, sería importante no mandar a gente a la guerra y evitar que haga exceso. Pero no, pues el abordaje es ver cómo recordar los recuerdos. Entonces a mí en términos culturales y científicos, eso me pareció muy rico, que haya gente detrás de eso en este momento, ¿no? Y ver la ciencia que hay detrás de eso me parece algo fundamental. Bueno, yo de ahí me puse a ver algunas cosas sobre neurociencia, me metí a un curso de neurociencia en NYU, digamos, como parte de mis electivos, ¿no? Fue una cosa muy dura, pero muy intensa, y me enseñó mucho. Y esos temas me habían quedado dando vueltas, ¿no? Sobre todo con algo que a mí, digamos, que de alguna manera está en el libro, que es como en tiempos tecnológicos, en que hay más posibilidades de fotografía y más posibilidades de documentación, en que se han multiplicado de manera exponencial todos estos registros, ¿no? Cómo eso genera que, digamos, contrariamente a lo que podría pensarse, que es una memoria más exacta, construida, ¿no? De las cosas, lo que genera es más bien ser susceptible a relatos digamos, condicionados por estas fotografías, estos medios, ¿no? Y algo súper importante, que es que nosotros un poco, cuando tenemos demasiada información, necesitamos un curador de eso. En el pasado, cuando nosotros teníamos una tecnología incipiente como la de las fotografías físicas, pues bueno, esos álbumes que ves en la casa, ¿no? que organizaba tu madre, digamos, que le daba cierto orden, ¿no? Que eventualmente sacaba a ciertas personas, que es un ejercicio de la censura, ¿no? Sí. ¿No? Eso era una curaduría, ¿no? Claro. Autoritaria, pero digamos, en algún momento me di cuenta yo que digamos, este streaming, como se dice, ¿no? Que es este río de imágenes, no tiene curaduría. Y eso lo que genera es que, digamos, seas un poco más susceptible a que se manejen estos relatos a placer, ¿no? Dándote cuenta lo fácil que es, digamos, que es implantar un recuerdo falso con una fotografía a un niño, ¿no? Digamos, en experimentos que se han hecho hace décadas, ¿no? Digamos, uno se puede poner a pensar en las narrativas que se generan con determinados elementos, con determinados videos, ¿no? Y esto solamente con una edición adecuada, porque luego se viene pues el deepfake, ¿no? Que ahora cualquier cosa que nosotros decimos bastan 15 minutos de habla para que una computadora tenga toda nuestra habla posible. Entonces, para que cualquier cosa pueda ser dicha por nosotros supuestamente. Entonces eso a mí me parece muy loco, porque además lo que uno percibe
Por otro lado, en un mundo donde digamos, la guardianía de lo verdadero y lo falso está perdiéndose, ¿no? Se habla siempre de los guardianes forestales que están matando, ¿no? Claro. Bueno, los guardianes de la verdad, que solían ser los periodistas, también están desapareciendo, ¿no? Entonces hay una suerte de caso, y por supuesto hay información pues, interesada. Entonces todo eso a mí me pareció que incidía directamente sobre algo que hemos dado por garantizado, que son los recuerdos, ¿no? Claro. Y nada, se me ocurrió hacer esto en tono pues, de paranoia tecnológica, yo lo llamo así, digamos, sí hay y bueno, el libro, si tú te fijas, empieza con algo como bastante sutil, bastante menor, ¿no? Que podría ser una historia en un mundo como este, ¿no? Y pues luego va generándose ya un mundo de inmersión digital, ¿no? En que pues, es posible manejar, manipular todas estas cosas, ¿no? Sí, ese es el territorio de la mente, del cerebro, ¿no? De la última frontera, como le decían antes los neurocientíficos, ¿no? Y sí me pareció, me gustó, bueno, me gustó que el libro haya tenido su recorrido porque digamos, fue como que me quedó dando vueltas todo eso, y me parecía que era una buena forma de sacar todo eso, ¿no? Que tenía en la cabeza. Sí, tal cual. Yo creo que das en el clavo con un montón como el tono de la época, ¿no? El tono de este dato del volumen de información que excede a nuestra propia capacidad de procesar o de lidiar con todo eso. Creo que está muy bien retratado, y bueno, en las ficciones, lo cuento para los que no lo han leído, en las ficciones, algunas de las ficciones muestra todo el tiempo que eso forma parte de las corporaciones, las grandes corporaciones que un poco te administran, pero a la vez te editan y trabajan sobre eso a costa tuyo, digamos, y de alguna manera de una mercantilización del recuerdo, ¿no? Entonces te quería preguntar una o dos cosas sobre ya recuerdos, sí. y antes de eso, una pregunta que puede ser medio obvia, capaz tu respuesta, pero la quería hacer igual, que es, bueno, vos decidís que también sea Latinoamérica el escenario, ¿no? de estos relatos. ¿Hay una explicación del por qué? ¿Lo llegaste a pensar o fue algo más intuitivo que salió de tu propia escritura como escenario? No, digamos, Latinoamérica es mi territorio. Latinoamérica, incluso cuando estoy en ciudades como Nueva York, ¿no? Digamos, siempre estoy más en este territorio movedizo de las comunidades emigrantes, ¿no? Lo interesante es que el mundo se ha remapeado con todo esto, ¿no? O sea, digamos, el mapeo ya no es territorial, el mapeo es de otra índole que vamos a conocer después, ¿no? Hay comunidades, sociedades, naciones, entre comillas, en este momento que están conectadas, no por territorio, sino por otro tipo de sincronizaciones, ¿no? Y eso se ha permitido gracias a la tecnología, a Internet y a la tecnología digital, ¿no? Pero bueno, digamos, a mí me gustan los territorios, y me gusta en la escritura cuando aparecen ciudades, ¿no? Cuando aparecen ciudades que conozco, ¿no? Santiago, Lima, La Paz, Nueva York, ¿no? Me gusta esa idea, y me gusta también la idea de que digamos, el asunto tecnológico va a ser global, ¿no? Por eso también me gusta esta idea del primer cuento, como que como este personaje que se contacta con los chinos para vender el cerebro extraordinario del abuelo de su amigo, ¿no? Sí, me parece como digamos, esa movilidad va a haber, ¿no? Y sí, me parece, digamos, no es un libro como veo que también se hace en Latinoamérica, y me parece muy interesante, digamos, que use mucho digamos, el imaginario local, ¿no? Claro. O la magia local, que también es una tendencia, porque finalmente, como dijo alguien, ¿no?
la magia y la primera impresión de la tecnología son la misma cosa, ¿no? O sea, cuando uno, ¿no? Bueno. Y nosotros somos, bueno, yo soy de la generación que vio aparecer todo eso frente a los ojos, ¿no? Entonces, somos o sea, vimos a Melquíades trayendo estos aparatos, ¿no? Melquíades, el personaje de 100 años de soledad. Imagínate, ¿no? Yo cuando nací no había nada de esto, hasta la adolescencia no había nada de esto, y de pronto aparece todo esto que es impresionante de muchas maneras, ¿no? Sobre todo por el mapeo, sobre todo por la capacidad de documentación, que ya no es documentación, sino streaming, ¿no? Sí. Que te hace preguntarte una pregunta súper antigua, que me la puedo hacer yo: ¿a dónde va todo eso? ¿A dónde van todos los stories de Instagram? Tal cual. Esa es una pregunta obsoleta, antigua, no tiene sentido lo que estás diciendo, pero igual uno se pregunta porque tiene todavía la idea de que la fotografía, el video, cortos son recursos de documentación, de almacenamiento, ¿no? Entonces tendrían que ir a alguna parte, ¿no? Digamos, el asunto con el que yo juego es que efectivamente van a alguna parte, porque sirven, porque funcionan, y hay gente que lo sabe, y hay gente que puede hacer dinero de eso, ¿no? Exactamente. Y claro, si uno no hace la curaduría, la va a hacer otro, ¿no? Yo tengo ciertas paranoias, no soy un paranoico de todo esto, pero sí, por ejemplo, yo no permito que tengo desactivadas todas las funciones de Facebook para darme memorias, ¿no? Facebook no me da memorias. Facebook, el único curador de la memoria autobiográfica soy yo, ¿no? El curador de mi memoria autobiográfica soy yo, y eso lo trato de defender, ¿no? Sin embargo, sé perfectamente que un chico puede ver eso y decir: ¿qué le pasa a este señor? Sí, probablemente tenga razón, pero sí soy no, por ejemplo, tengo un amigo que tenía una paranoia con el rostro, ¿no? Con el reconocimiento facial, y en las redes sociales pues su rostro está como pixeleado, ¿no? Y eso me parece a mí me parece súper extremo, paranoico, ¿no? Pero yo creo que es importante que haya estos focos de, no sé si resistencia, pero sí de otra vía, ¿no? O sea, digamos, ser profesor y llegar al punto de que me ha pasado, ¿no? Yo hago un grupo de Facebook para ahí pues compartir ciertas cosas, ¿no? Cierto material del curso, ¿no? Y preguntar en clase que todos tienen Facebook y que todos me digan que sí, me parece como, bueno, ¿y por qué no hay personas que no lo tienen? O sea, ¿por qué? ¿En qué momento no? Y bueno, cuando te das cuenta de que si no tienes Facebook, eso enciende las alarmas de, por ejemplo, reclutadores y personas que puedan darte trabajo, ¿no? Que es una pregunta válida en el trabajo, decirte en una entrevista de trabajo, preguntarte por qué no tienes Facebook. Ya ves como una instalación de algo no solo normalizado, sino establecido como reglamento, ¿no? Entonces es algo interesante. También estoy muy, muy interesado en la vida fuera, ¿no? Pero es cada vez más difícil, supongo, ¿no? Yo aguanté sin Facebook un año, ¿no? Sí, y no me enteraba de nada. Y alguna vez me di cuenta de que digamos, el ver una foto de alguien que conoces y darle like, ¿no? Algún familiar, eso era como un reemplazo a verlo. Entonces puedes pasar años, no con las personas principales probablemente, no con tus grandes amigos, pero sí, ¿no? Entonces es como un sucedáneo de esa ausencia, ¿no? Tal cual. Y eso también me lleva a pensar, ¿no? Sí. Está genial. Sí, yo lo pienso también a veces como negociaciones que uno hace, ¿no? Para no claudicar en todo, ¿no? A veces uno está este episodio que nos pasa a todos, que es cuando llega el momento que te piden los términos y condiciones de alguna aplicación y uno ni los lee y les das a aceptar a todo y no sabes si vendiste el alma. Entonces, en algún punto es ese breve momento de negociación, de decir, bueno,
utilizo la aplicación, pero no en todas sus funciones, o claro, no con todo lo que me ofrece o me impone, sino creo que es un aprendizaje de los nuevos, de estas nuevas tecnologías, pero creo que estamos todos ahí dándole vueltas a ver cómo hacemos. Y te quería preguntar una cosa que un poco ya la dijiste, pero ¿qué pasa con las memorias capaz más fuertes en términos, o cómo ves estas memorias que la tecnología y que en tus ficciones está también, que ya no son subjetivas o individuales, sino memorias más compartidas, de episodios quizás hasta históricos, que podríamos llamar de memorias oficiales, quizás, ponerle un nombre, ¿no? El adjetivo ahí que mejor le calce. ¿La tecnología ahí también podría, o cómo lo ves vos, podría incidir en distorsionarlo? Yo creo que incide mucho más, ¿no? Porque finalmente lo que hemos tenido para sostener esas memorias colectivas ha sido un trabajo. A ver, esas memorias no pueden ser espontáneas, digamos, son una decisión política y una decisión nacional, ¿no? Lo mismo que las memorias de los conflictos, ¿no? El trabajo de memoria sobre, no sé, un proceso de genocidio, un proceso de dictadura, de desapariciones, ¿no? Esas memorias, digamos, son un trabajo, son una chamba, ¿no? Y lo que se ve es que digamos, es tan necesario ese trabajo que ni bien se deja de hacer, aparece, digamos, algún individuo y con, digamos, la posición, la narrativa de que aquello fue falso, ¿no? Aquello no existió, los llamados negacionistas, ¿no? Yo creo que la tecnología, digamos, es fundamental para dos cosas. Primero, para hacer montajes. Ahora es mucho más barato que nunca hacer montajes, ¿no? Pero un montaje solo funciona con algo que también está existiendo, que es una relativización de los discursos, ¿no? O sea, y una poca autoridad. ¿Quién tiene autoridad, no? Se ha fundido mi opinión con mi versión de las cosas, como si pudiera haber digamos, una posición personal sobre hechos históricos, ¿no? A mí me parece fascinante porque esto lo vemos, pues, en los totalitarismos, el totalitarismo soviético, ¿no? Esta famosa imagen de las personas que se sacan de la fotografía, ¿no? Sí, sí. Eso claramente construye una serie de imágenes, y realmente, si tú no tienes una vocación de estar alerta, la cosa es tan sencilla como volver a mirar esa foto y decir, oye, ¿esa persona estaba ahí o no? No, ¿cómo no va a estar si esa foto está ahí siempre, ¿no? ¿Cómo vas a dudar eso? Y ya, y te olvidas. Y es muy fácil olvidarse, es muy fácil creer, digamos, uno puede hacer estos experimentos, aunque es un poco cruel hacerlo, pero puedes hacerlo con tus amigos, ¿no? Hacerle pequeñas variaciones a ciertas cosas y no se van a dar cuenta, y van a pensar que lo que vieron es lo que ven en el momento, es lo que vieron hace un tiempo, ¿no? Eso está en los primeros ejercicios de distorsión de memoria, ¿no? Entonces eso era lo que hacían los soviéticos, pero digamos, no es muy distinto a la sofisticación de las narrativas históricas de los relatos, por ejemplo, de Hollywood, ¿no? Digamos, es muy interesante lo que está ocurriendo ahora, por ejemplo, en Netflix, ¿no? Que Netflix tiene mucho contenido y mucho de él es muy bueno, ¿no? Pero se está volviendo a poner de moda algo que siempre tuvo su paso, obviamente, pero que ahora no se entiende como tal, ¿no? Que es la biografía por encargo, ¿no? La biografía que tiene al mismo protagonista como financista o como director del proyecto, ¿no? Por un ejemplo a ver, sí, poneme un ejemplo. Luis Miguel, ¿se sabe en Argentina? Sí. Bueno, hay una biografía de Luis Miguel en Netflix. No es una biografía, es la serie de Luis Miguel, ¿no? Entonces, esa serie está hecha por el propio Luis Miguel. O sea, Luis Miguel paga.
Entonces, no se entiende que esto te genere un problema con la verdad. Mira. Es un problema porque finalmente la persona que te está haciendo el relato es, digamos, es una versión de parte, digamos, ¿no? Lo mismo con la serie de Maradona, probablemente. Exactamente, sí. Entonces, digamos, hay algo que ahí se pierde porque, digamos, se entiende que la narrativa entra y ya. Entra y es así que, digamos, Netflix de alguna manera es como la refundación de todo. Si tú revisas los inicios de la televisión como medio, digamos, ocurre algo similar. Todo quiere pasarse por televisión, todo quiere adaptarse a la televisión, ¿no? Pero sí me parece que es una competencia de relatos desbordada. O sea, el poder ya no tiene pudor para hacer sus relatos, ¿no? Y sí creo que esto, los relatos son memoria. O sea, los relatos, cuando tú esa es la memoria que vas a tener, ¿no? Y eso sí me parece como otra vez, yo no creo en las censuras ni en las regulaciones, pero sí creo que sí estoy convencido de que si uno no está alerta, pues aparecen estas versiones, permean estas versiones, claro. Se confunden y es muy gracioso cómo Occidente lo ve muy claro con las historias, digamos, hechas por los rusos, ¿no? Pero no lo tienen claro con una película tan aparentemente inocua como Argo, por ejemplo, ¿no? Claro. La cantidad de distorsiones que hay ahí es impresionante, pero digamos, no se ve como algo así, ¿no? Entonces también supongo que aparecerá en algún momento un movimiento, porque sí es muy loco, para seguir con esto de Netflix, que como hay una crisis de la prensa y una crisis de la verdad en general, a mí lo que me ha tocado ver es que los chicos, ¿cómo aprenden de historia de narcotráfico colombiano? Viendo Narcos. Viendo Narcos. Y ahí tú no ves mayor conflicto, claro, pues, pero es la historia de narcotráfico, ¿qué problema hay, no? Bueno, cuando vas a cierto capítulo de Narcos México, por ejemplo, y ves la participación de la DEA, ¿no? Ves un conflicto, ves un capítulo que claramente, digamos, entra en controversia con las versiones de los investigadores más independientes sobre lo que pasó. Es el caso de un colaborador de la DEA que murió, en fin. Claro. Entonces, digamos, ahí yo creo que se pierden esos matices, ¿no? Y eso, por supuesto, para volver a tu pregunta, incide en la idea de las cosas que pasaron, ¿no? La idea de las cosas que pasaron. En el Perú van a hacer una serie sobre el dopaje. Paolo Guerrero, que es un futbolista, ¿no? Gran futbolista peruano, ¿no? Sobre el dopaje, sobre su trance del dopaje, que casi no lo deja jugar el Mundial, ¿no? ¿Quién hace esa serie? Él, ¿no? Claro. O sea, es una serie autorizada. Entonces en veces es imposible, digamos, hacer entender, y digamos, no por tener algo contra él, pero lo más probable es que, digamos, no haya nada malo. Pero sí hay una cosa, pues, digamos, la verdad se relativiza y las versiones aparecen, digamos, de parte de privados que tienen los medios, ¿no? Claro. Y eso por supuesto que genera, por supuesto que incide en la memoria de las cosas en general, ¿no? Y con un poco más de malicia en la memoria histórica de los hechos, ¿no? La memoria histórica es el famoso efecto del mito urbano. Ustedes deben tener sus mitos, mitos históricos, ¿no? En el Perú tenemos como muchos mitos nacionalistas, ¿no? Por ejemplo, había uno de que unos peruanos, un equipo peruano de afroperuanos, digamos, como son nuestros equipos de fútbol, se fue a Berlín a fines de los años 30, las Olimpiadas, ¿no? Sí. Y le ganó al equipo alemán
por lo cual anularon ese partido, ¿no? Porque Hitler no podía permitir que hicieran esta victoria, ¿no? Esa es una historia pues, que circuló mucho, ¿no? Pero al final terminó siendo falsa, ¿no? Una de esas historias que se construyen pues, sobre la base de los nacionalismos, de cierto sentimentalismo, ¿no? Para mí es eso elevado al cubo, lo que puede ocurrir con la tecnología. O sea, y sí incide, ¿no? Y lo que estamos viendo es que los relatos son los que ganan. Eso a mí como escritor me parece fascinante porque, pues sí, los relatos se entienden, es la prueba tangible de que los relatos y el llamado ahora storytelling es una piedra angular de la cultura de las sociedades y la formación de la identidad de las sociedades, ¿no? O sea, el fenómeno streaming es eso, ¿no? O sea, sí. Ficción o no ficción, ¿no? Pero sí es importante que, como te digo, la guardianía de la verdad está como abandonada, ¿no? Y eso genera cualquier recuerdo posible, ¿no? Está increíble, sí, me abriste un montón de puertas para seguirlas charlando en algún momento. Yo creo que, coincido con vos, ¿no? Recordaba también en Netflix, a veces el famoso, lo vi en un documental de Netflix, ¿no? El argumento a veces para hablar de algo es, lo vi en un documental que vos no sabes bien el trasfondo de ese documental o de dónde salió, quién lo financió, estuvo dando vueltas en algún festival, recibió algún premio, en fin, Netflix como este gran dador de verdad me parece como un gran hallazgo tuyo en esta charla. Te quiero hacer una última pregunta nomás, te podría tener un rato más, pero me parece, no quiero abusar tampoco. Un poco contanos a ver en qué andás, ¿no? Después de una pandemia de por medio, siempre trato de cerrar las entrevistas con un vistazo al futuro. Si tenés ganas de contar algún proyecto en el que estés, o quizás cómo estás viendo un poco el mundo post pandemia en el mundo de la literatura, ¿no? Cualquiera de esas dos preguntas. Sí, bueno, me parece que la pandemia nos paralizó a todos. Creo que si haces una medida de tiempo de la pandemia, que ya son casi 2 años, versus la producción artística y literaria, digamos, no es ese gran tiempo que supuestamente íbamos a tener los creadores, ¿no? Esta pausa para crear más, ¿no? Y me parece bien porque digamos, es una confirmación de que la naturaleza de el ocio creativo es un ocio dentro de la realidad, claro, ¿no? Cuando la realidad se paraliza, también se paraliza eso, y eso es algo que en muchos artistas ha generado vacíos, ¿no? A mí particularmente me paralizó mucho, a pesar de que tenía, digamos, empecé con mucho ímpetu y mucho brío, ¿no? Y bueno, yo en este momento estoy en Nueva York y estoy volviendo a hacer, estaba escribiendo una novela hasta hace unos meses, pero surgió un proyecto de no ficción. Yo empecé la no ficción y empecé la crónica, ¿no? Sí. Y apareció un proyecto de no ficción que implica pues, viajar, reportear, ¿no? Entrevistar personas, cosa que nací hace mucho tiempo. De hecho, el último que hice fue hace como 4 años, de la mano de Leila Guerriero, justamente, ¿no? Leila Guerriero editó el proyecto, que es un proyecto de historias que se hizo hace un tiempo. Y justamente hablando de este tema de las redes, sí es impresionante la cantidad de información que hay ahora para un reportero, un cronista, ¿no? Sí permite esa visión pues extrema de los detalles, de planos, imágenes de drones, ¿no? Fisgonear por ahí es impresionante y justamente también la idea de la crónica en ese punto es como que generar un relato que dé alguna dirección a todo, ¿no? Sí, bueno, estoy volviendo a la no ficción, en algo que espero sacar el primer trimestre del próximo año, ¿no? Genial, sí, en esas ando. Bueno, genial, Juan Manuel. La verdad no tengo más que agradecimientos para lo que la charla esta.
genial, valiosa. Creo que cualquiera que la escuche se lleva reflexiones que están en tus ficciones, pero que nada, tienen que ver con algo muy antropológico, muy humano, que es el recordar y es los soportes simbólicos, materiales, humanos de la memoria. Creo que tocas esas fibras con una sutileza que es recomendable para disfrutarla. Desde acá nada más que agradecimientos y bueno, te mando un abrazo enorme a vos y a todos los que nos están escuchando. Cuídense también de los futuros brotes que haya en el mundo del coronavirus y nada, nos estamos viendo en el futuro podcast que salga. Bueno, un gusto, Maximiliano. Un abrazo para todos. Y bueno, el libro lo pueden encontrar en Kindle, si es que no lo ven en librería. Todos los libros están en Amazon Kindle y ahí pueden verlo. Genial, genial. Bueno, abrazo grande para todos. Un gusto.